¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos en este acto multitudinario. Mucha gente ya se reunió en Plaza de Mayo para estar en este cierre que está realizando el MST. Estamos con dos dirigentes, estamos con el exdiputado Alejandro Bodart y también con Celeste Fierro. Muchas gracias por recibirnos, muy buenas tardes. ¿Qué los convoca en el día de hoy? Bueno, este año ha pasado de todo, ¿no? Es un año de características históricas, una pandemia que no cesa, una crisis económica brutal, cuyas consecuencias todavía no hemos visto lo peor, y nos parecía muy importante que el socialismo, que el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que es parte del Frente Unidad, levantara una tribuna para explicar cuáles son nuestras propuestas, porque sinceramente creemos que llegamos hasta acá por un sistema capitalista que ya no tiene nada para ofrecerle a la sociedad. Incluso la pandemia, el virus, tiene que ver con la brutalidad con que se trata la naturaleza, el medio ambiente, y como siempre la crisis económica que se ha generado, se ha profundizado, van a intentar que la paguen los trabajadores y los sectores populares. Bueno, nosotros tenemos un programa para que la crisis la paguen la que nunca las pagan, los capitalistas, los ricos. Es posible sacar al país de la crisis si ajustamos los intereses de la clase que ha concentrado en sus pequeñas manos el grueso de la economía. Acá los bancos siguen creciendo, siguen ganando, las grandes empresas también, mientras los trabajadores prácticamente están en la miseria. Bueno, nosotros tenemos un programa para distribuir la riqueza en función de las necesidades populares, para planificar la economía y todo en función de las necesidades de las mayorías. Y creemos que es importante que la clase obrera, los sectores populares sepan, contra los cantos de sirena que muchas veces se levantan, que nos dicen, bueno, para sacarnos de encima a Macri, votemos al menos malo y terminamos con uno que al poco tiempo se transforma en el peor malo. Algunos nos dicen que hay dos clases de capitalismo, uno malo que representarían los Trump y uno más buenito que representaría, por ejemplo, el Partido Justicialista en la Argentina. Bueno, no hay dos capitalismos, hay uno solo, y frente a eso la única alternativa es el socialismo, y por eso creemos que el socialismo tiene que plantar bandera, empezar a discutir de cara a los trabajadores de que llegó la hora de cambiar, pero cambiar en serio, ir a un sistema donde todo esté en función de las mayorías populares. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy acá. Creemos que vamos a un mundo distinto, el mundo ya no va a ser como antes, mucha gente se va a replantear realmente si hay que seguir con esto o cambiar. Bueno, nosotros queremos darle una opción distinta a la clase obrera, una opción de los de abajo, de los trabajadores. Acá, y con esto termino, se horrorizan cuando un pobre va y toma un terreno. Salen todas las voces, incluso con los medios hegemónicos que tienen a su sueldo, a plantear que hay que defender la sacrosanta propiedad privada. Ahora, ¿cómo se construyó esa sociedad, esa propiedad privada? Se ha construido sobre la base de la superexplotación, del robo, sobre la base de la eliminación incluso de los pueblos originarios. Bueno, nosotros creemos que toda la propiedad, todo tiene que estar en función de las mayorías, y eso es posible si encaramos una lucha realmente para cambiar en serio. Pablo, Avi, Bodart y Fierro los están escuchando. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, Cele, buenas tardes, Alejandro. Y la realidad es que uno piensa, ¿no?, en la situación en la que están los que menos tienen. Me gustaría saber qué opinan con las últimas tomas de decisiones desde el gobierno de Alberto Fernández para ayudar, por ejemplo, con el tema de tarifas, para ayudar con la compra de la canasta navideña, para ayudar con la compra de los cortes de carne. Año de pandemia, IFE, ¿no? ATP. Sí, me parece que son medidas que han demostrado su insuficiencia durante toda la pandemia. No podemos olvidarnos que la IFE, que nosotros lo planteamos como insuficiente, que duró tan solamente 3 meses, era de 10.000 pesos, y como se fue cobrando fueron realmente 5.000 pesos por mes. Ustedes hablan de estas medidas, pero también hay que decir que hoy hay un 50% de la población bajo la línea de pobreza, que los datos de inflación están muy lejos de lo que, por ejemplo, está ofreciendo el gobierno dentro de las paritarias, que da un aumento del 7% a las trabajadoras y los trabajadores. Por eso creo que las medidas que están llevando adelante son justamente para seguir beneficiando a las corporaciones, a las patronales, y no realmente a las trabajadoras y los trabajadores. Porque en el medio que están estas medidas, ahí te dejo, Pablo, una sola cosa más. Sí. Se sigue avanzando en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
inflacional. Entonces, en ese punto creo que es el centro que está llevando adelante el gobierno y que tiene que ver con que ahora se demuestra, por ejemplo, con el nuevo ataque a las jubiladas y a los jubilados, que la discusión que quieren llevar adelante en estas semanas probablemente es desindexarlo, sacarlo de, por ejemplo, el cálculo inflacionario, cuando sabemos que en un país donde en el país que vivimos no está controlada la inflación. Por eso para nosotros es tan importante seguir discutiendo, fortaleciendo y planteando que hay otra alternativa, que justamente si se termina de romper con el Fondo Monetario Internacional, si se desconoce esa deuda que el propio Alberto Fernández planteó que era un fraude, que se la habían fugado, y que de verdad esos miles de millones vayan a las trabajadoras, a los trabajadores, con aumento de salarios, para que se reactive la economía. Bueno, así podemos hablar que se están dando medidas reales para las mayorías. Hoy lamentablemente, y lo está viendo un sector importante de la población que confiaba en este gobierno, se siguen garantizando los intereses de la clase capitalista, de los empresarios. Bueno, nosotros desde el MST en el Frente Izquierda Unidad tenemos otro programa y hoy lo vamos a desarrollar acá con las miles y miles que están en Plaza de Mayo vestida de rojo y también en los actos que estamos realizando en todo el país. No, Cele, preguntarte a vos y a Alejandro también, son dos cosas en realidad. Una de ellas, recién Alejandro decía, lo peor está por venir, ¿no? Y realmente es alarmante escuchar este tipo de afirmaciones. Y para paliar un poco todo esto que comentabas, ¿no hubiera sido importante también que se acompañara este impuesto o este aporte a las grandes fortunas del Congreso como para poder generar un ingreso de estos sectores que la izquierda no acompañó? No, nosotros tuvimos un proyecto que presentamos y en realidad podríamos decir que el Frente para la Victoria no acompañó el nuestro, porque el nuestro no era un aporte por única vez, era un impuesto permanente a la riqueza y era muy superior al que se terminó votando. Sí. Nosotros tenemos un programa que incluye el tema de un fuerte impuesto permanente y progresivo, no pagar la deuda, ajustar precisamente a los sectores que se siguen enriqueciendo como los bancos y muchos otros, y volcar todos esos recursos para el pueblo trabajador. Acá la crisis económica que está sufriendo el sistema capitalista viene de antes de la pandemia. La pandemia la profundizó, pero incluso cuando la pandemia se vaya, las consecuencias de la crisis van a seguir. La cantidad de pobres que tenemos en nuestro país, y que incluso es un fenómeno no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, nos tiene que hacer replantear si este sistema realmente puede solucionar los problemas de la gente. Y nosotros por eso mismo creemos que acá el problema no es salir de Macri, ¿no es cierto?, para entrar con el Partido Justicialista, que ya nos ha gobernado muchas veces. Nosotros creemos que hace falta otro tipo de gobierno, un gobierno de los trabajadores y los sectores populares, que ajuste realmente a los ricos y que planifique la economía al servicio de las necesidades populares. Eso se llama socialismo, y el socialismo no tiene nada que ver ni con el capitalismo brutal que nos plantean los Trump, ni tampoco con el pseudo capitalismo de rostro humano que nos quieren hacer creer que va a solucionar nuestros problemas, pero que en realidad cada vez que un gobierno terminamos con más pobres, con más miseria, con más problemas de empleo. Entonces, esta tribuna está al servicio de que los trabajadores sepan que hay otra opción. No está solo el macrismo y el Partido Justicialista, existe la izquierda, existe el Frente de los Trabajadores y la Izquierda Unidad, existe el MST, existe el socialismo como opción, y es muy importante que la gente sepa que está esta alternativa y que no caiga presa siempre del mal menor de unos contra otros, que al final siempre termina siendo lo peor para los de abajo. Alejandro, gracias, Celeste, muchísimas gracias, y gracias Paula también, un placer. Abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.